Hola a todos, compañeros y maestro. Hoy en este video hablaremos sobre las técnicas e instrumentos de recolección de datos, análisis de contenido. Hoy en este video veremos algunos temas de su agrado. Hablaremos de nuestro índice. ¿Qué son las técnicas e instrumentos de recolección de datos? Las técnicas de recolección de datos se clasifican en ¿qué es el análisis de contenido en estudios? Pasos para realizar un análisis de contenido. ¿Para qué se usa la recolección de datos? Ventajas y desventajas. Habilidades para llevar a cabo una recolección de datos. ¿Cuál es el instrumento de análisis de contenido? Y también veremos cuáles son los 5 tipos de análisis y algunos ejemplos. Bueno, hablaremos qué son las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Las técnicas de recolección de datos son mecanismos e instrumentos que utilizan para reunir y medir información, de esta forma organizada con un objetivo específico. Usualmente se usan en investigación científica y empresarial, estadística y marketing. Cada una de estas técnicas permite recopilar información de diferentes tipos. Por este motivo, es importante conocer sus características y tener claros los objetivos para elegir aquellas que permitan recorrer la información apropiada. Hablaremos de las técnicas de recolección de datos. Se clasifican en cualitativas y cuantitativas y mixtas. La investigación cuantitativa busca recolectar datos numéricos o exactos. Sus técnicas son estandarizadas y sistematizadas y buscan obtener datos precisos. Por esta razón, tienen mayor aplicación en estadística o en las ciencias exactas, como en biología o química. ¿Qué es el análisis de contenido en estudios? El análisis de contenido es un método utilizado en estudios cualitativos que te permite analizar y comprender varios tipos de contenidos, como una transición de una entrevista, una colección de publicaciones en redes sociales o una serie de fotografías. Dicha manera sencilla, el análisis de contenido es un conjunto de herramientas para transformar datos, sin procesar en ideas útiles. Implica más que simplemente leer o observar. Se trata de definir los puntos claves, categorizar las diferencias e identificar patrones recurrentes que de otro modo podrían pasar desapercibidos. Ya seas un científico social que estudia patrones históricos o un psicólogo que explora las complejidades del comportamiento humano. El análisis de contenido puede ayudar a través de este método. Puedes descubrir capas de información que enriquecen tu comprensión del tema y contribuyen al conocimiento en general. Pasos para realizar un análisis de contenido. Siguiendo estos procedimientos, puedes tener la confianza de que tu análisis es completo, organizado y capaz de descubrir las capas ocultas del contenido. Veamos estos pasos. Paso 1. Recopilación y preparación de datos. La recopilación y preparación de datos son los primeros pasos en el viaje del análisis de contenido cualitativo. Reúne los documentos, transiciones, fotografías o contenidos audiovisuales de tu conjunto de datos. Asegúrate de que los datos sean relevantes para los objetivos de tu estudio y cubran el rango de hechos que sean de investigar. Organiza estructuras tus datos para que puedan ser accesibles rápidamente para el análisis. Este paso sienta las bases para el análisis a profundidad. Paso 2. Familiarización con los datos. Observa los datos textuales y examina imágenes o escucha grabaciones varias veces. Eso te ayudará a familiarizarse con la información, reconocer variaciones, comprender el contexto. Mientras lees la información, anota tus ideas iniciales, pregunta y crea temas. Paso 3. Codificación inicial. Comienza dividiendo los datos en partes pequeñas y relevantes. A medida que involucres con cada fragmento de contenido, asigna etiquetas que resuman los datos. Permite que las nuevas reglas se desarrollen naturalmente, manteniendo una mente abierta y experimental. Este paso requiere atención cuidadosa a los detalles y te permiten descubrir patrones y temas subyacentes que pueden no ser visibles al principio. Quizás te intereses por conocer la codificación de preguntas abiertas. Paso 4. Desarrollo de categorías. Un conjunto de reglas básicas en la mano. Es hora de crear categorías utilizando el proceso de codificación axial. Comienza categorizando códigos relevantes para construir temas o grupos más amplios. Este proceso de codificación implica estructurar los archivos según sus vínculos conceptuales, similar a un análisis relacional. Al categorizar tus datos, construye un marco que resalta los conceptos generales y las relaciones que se encuentran de la información.
Estas etapas del análisis estadístico aclara estructuras, su análisis de datos cualitativos. Paso 5. Refinamiento y selección de códigos. Durante esta etapa se afinarán y seleccionarán las categorías y etiquetas más importantes, que mejor reflejen al propósito de tus datos. Analiza, examina las relaciones entre las categorías, identificando los temas claves que surgen. Esta técnica de investigación te permite reducir la complejidad de tus datos, narrativa, clara y coherente. Los códigos de categorías que elijas servirán como base para tu análisis y interpretación final. Paso 6. Análisis de temas y patrones. Observa los temas y patrones emergentes utilizando códigos y categorías mejorados. Estos temas capturan las ideas claves y los conocimientos incluidos en tus datos. Considera la frecuencia, la importancia y las relevancias entre varios códigos y categorías. Paso 7. Interpretación e informe de resultados. A medida que te preparas para interpretar y presentar tus resultados, sigue estas acciones cruciales. Primera, extracción de significados de los datos codificados. Segundo, contextualización de temas. El último, comunicación efectiva de los resultados. Paso 8. Mejora la validez y fiabilidad. Es fundamental asegurar la validez y fiabilidad de tu investigación cualitativa para producir resultados increíbles y confiables. Aquí hay algunas estrategias que puedes utilizar en tu análisis de contenido. La primera, triangulación. Fortalece tus hallazgos recopilando datos de diferentes fuentes, utilizando varios métodos de investigación y colaborando con varios investigadores. El segundo, verificación de miembros y revisión por pares. Valida tus resultados obteniendo comentarios de los participantes, la verificación de miembros y de otros investigadores. Aquí puedes aplicar la revisión por pares. Tercero, abordar el sesgo de investigación. Para reducir el sesgo, es consciente de tus propias suposiciones. Toma decisiones transparentes y considera tu influencia a lo largo del proceso del estudio. ¿Para qué se usa la recolección de datos? Sirve para mejorar los procesos de mejora continua, pero se debe entender que también depende en gran medida del problema que está atacando objetivo planteado por la cual se está realizando dicha recolección. A continuación, nos da algunos de usos de recolección de datos. Identificar oportunidades de negocios para tu empresa, servicio o producto. Analizar datos estructurados. Datos que se encuentran en formato estandarizado cumplen con una estructura definida y son fáciles de acceso a los humanos y programas de forma sencilla para comprender el texto que se está generando dichos datos. Analizar datos no estructurados. Conjuntos de datos de colecciones grandes típicas de archivos que no se permanecen en un formato de base de datos estructurado. Pueden ser comentarios en redes sociales, videos, etc. De forma sencilla para comprender el contexto que se está desarrollando dichos datos. Almacenar los datos de acuerdo a las características de un público determinado para apoyar los esfuerzos de tu área de marketing. Comprender mejor los comportamientos de tus clientes, usuarios y leas. Ventajas y desventajas de la recolección de datos. La principal ventaja y la más importante es el conocimiento en sí, pues conocer es poder de alguna manera en tu empresa, es saber lo que tus clientes opinan. ¿Es algo negativo, positivo en tu producto, servicio o proceso? La principal desventaja es que las personas suelen pensar que la recolección de datos es magia, y no es así. Es un proceso de mejora continua, por lo tanto no tiene fin. La otra desventaja es la cuestión de ética del profesionalista o de la empresa para mejorar los datos, pues no sabemos el uso que le puedan dar. Habilidades para llevar a cabo una recolección de datos. Las principales habilidades son pensamiento crítico, comunicación efectiva, resolución proactiva de problemas, curiosidad intelectual, sentido del negocio. ¿Cuál es el instrumento de análisis de contenido? El análisis de contenido se basa en la lectura textual o visual como instrumento de recogida de información. Lectura que, a diferencia de la lectura común, debe realizarse siguiendo el método científico. Es decir, debe ser sistemática, objetiva, replicable y válida. El análisis de datos es una parte vital para el éxito de los negocios actuales.
pues es cuando se utiliza de manera efectiva, conduce a una mejor comprensión del nivel de productividad en un periodo determinado y a una toma de decisiones informada, lo que minimiza los riesgos. La ciencia de los datos ha evolucionado bastante su origen en 1962 y hoy en día los expertos disponen de muchas maneras para recopilarlos, estudiarlos y usarlos en una amplia variedad de industrias. ¿Cuáles son los tipos de análisis de datos? Si bien esta ciencia se divide en categorías donde están vinculadas entre sí y tienen la capacidad de complementarse, existen 5 tipos de análisis de datos, los cuales son descriptivo, explorativo, de diagnóstico, predictivo y predictivo. Vamos a ver cada uno de ellos. El análisis descriptivo se trata del tipo más simple y común entre los negocios y es la base de toda la interpretación de datos. El análisis descriptivo responde a la pregunta ¿qué sucedió? En un periodo determinado al resumir datos anteriores. Este tipo de análisis suele utilizarse principalmente para dar seguimiento a los indicadores de clave de rendimiento que establece cada empresa. Análisis explorativo, también conocido como estadística explorativa o análisis estadístico. Investiga y valora los datos de los que se tiene poco conocimiento para identificar patrones o relaciones. Un análisis explorativo tiene como objetivo encontrar su información relevante para el negocio en los datos que se puede detectar tan fácilmente en el análisis descriptivo. Análisis de diagnóstico. Este análisis responde a la pregunta ¿por qué sucedió? A partir de los descubrimientos realizados en el análisis descriptivo, los analistas de datos profundizan en los resultados para encontrar las causas de los patrones del comportamiento, lo cual es la información de gran valor para las empresas, especialmente aquellas dedicadas al marketing y al comercio. En el análisis de diagnóstico también funciona para detectar y solucionar problemas rápidamente. Análisis predictivo. Intenta responder a la pregunta ¿qué es probable que suceda? A partir de los datos anteriores y hacer estimaciones sobre resultados futuros. Este tipo de análisis es un poco más complejo, ya que se basa en el modelado estadístico, una herramienta basada en las matemáticas donde se combina datos cualitativos y cuantitativos, que requiere una tecnología adicional y profesionales especializados para realizar pronósticos correctamente. El análisis predictivo puede utilizarse, por ejemplo, para evaluar riesgos, pronosticar ventas y segmentar clientes. Análisis prescriptivo. Se trata de una combinación de todos los análisis de datos anteriores que determina qué acción tomar para un problema actual o futuro, o aprovechar al máximo una tendencia. Es decir, el análisis prescriptivo se utiliza para la mejor toma de decisiones. También es de tanto complejo de implementar, pues se utiliza para herramientas de análisis y tecnologías avanzadas, como el aprendizaje automático, reglas comerciales y la inteligencia artificial. Es el ejemplo perfecto para esto. Los análisis de contenido pueden implicar la codificación deductiva, donde los temas y conceptos se afirman antes de crear el contenido, o pueden implicar codificación inductiva, donde surgen temas y conceptos durante la lectura atenta del texto. Un ejemplo de análisis de contenido sería un estudio que analice la presencia de palabras y frases ideológicas en los periódicos para conocer los sesgos políticos de la redacción. Ejemplos del análisis de contenido. Análisis conceptual, también llamado análisis de contenido semático. Un análisis conceptual selecciona un concepto e intenta contar con su ocurrencia dentro de un texto. Un ejemplo de concepto puede ser el examinar el sentimiento, como el sentimiento positivo, negativo y neutral. En este caso, deberá realizar un estudio semático del texto para encontrar instancias de palabras como malo, terrible, cruel, etcétera, por un sentimiento negativo, bueno, genial, padre, chido, etcétera. Para un sentimiento positivo, una comparación y contraste demostrar un equilibrio de sentimiento dentro del texto. Análisis relacional. El análisis relacional aborda la debilidad del análisis conceptual mencionada anteriormente, al examinar cómo los conceptos del texto se unen o se relacionan unos con otros. Es decir, que un mero reencuentro de instancias de términos carece del texto. En este, un académico podría analizar la superposición a las consecuencias entre ciertos conceptos y sentimientos del lenguaje.
Un académico podría examinar todas las columnas de un periódico de cabecera, en particular sobre el calentamiento global. En el estudio examinaría la proximidad entre la palabra calentamiento global y los términos positivo, negativo y análisis temático. El análisis temático se enfoca en identificar temas o ideas principales que se encuentran a lo largo del texto. Esto puede seguir una variedad de estrategias que van desde altamente cuantitativas, como el uso del software estadístico para agrupar temáticamente palabras y términos, hasta altamente cualitativas, donde los investigadores capacitados toman nota en cada párrafo para extraer ideas claves que se pueden sistematizar. Análisis narrativo. Este implica una lectura atenta del marco y la estructura de los elementos narrativos dentro del contenido. Puede examinar historias de vida personal, biografías, diarios, etc. En la investigación literaria, este método generalmente explora los elementos de la historia, como los personajes, la trama, los temas literarios y los escenarios. Pero en la investigación de la historia de la vida, por lo general implica la destrucción de la vida en una persona real, en el análisis de sus perspectivas y cosmovisión para desarrollar conocimientos sobre su situación única, circunstancias de vida o personalidad. El enfoque generalmente se expande desde la historia misma hasta lo que no puede decir sobre los individuos o la cultura de la que se origina. El análisis multimodal. A medida que los textos audiovisuales adquieren mayor importancia en la sociedad, muchos estudios comenzaron a criticar el hecho de que el análisis de contenido tiende a observar únicamente los textos escritos. En respuesta, una metodología llamada análisis multimodal surgió. El análisis multimodal, los académicos no solo decodifican los significados en los textos escritos, sino también en los textos multimodales. Esto implica el estudio de los signos, símbolos, movimientos y sonidos que se encuentran dentro del texto. Análisis del discurso. Es la investigación analítica del discurso. Se demostró que a través del estudio de cómo la sociedad hablaba sobre la lectura, en las que diferentes sociedades construido la locura de diferentes maneras, en la época del Renacimiento, a los locos de los que hablaban como sabios es la época clásica. El lenguaje cambió y fueron enmarcados como parias. Finalmente, en la era moderna se hablaba de ellos como si estuvieran enfermos. Mi conclusión de técnicas e instrumentos de recolección de datos es que hay diferentes tipos. Nos ayuda a responder preguntas relevantes sobre el trabajo, escuela, todo tipo de cosas. También hay diferentes tipos, los cuales son análisis descriptivo, explorativo, de diagnóstico predictivo y prescriptivo. Esos son algunos de los análisis y también nos ayuda a evaluar los resultados. Por ejemplo, si tienes una empresa, te ayuda a evaluar los resultados de tus ventas, lo de tus clientelas y también las mejores probabilidades de tu clientela y tendencias futuras. También hasta para calcular matemáticamente. El análisis de contenido es una técnica de investigación que implica... Hola, yo les hablaré acerca de mi conclusión. ¿Qué son las técnicas e instrumentos de recolección de datos? Bueno, como su nombre lo dice, son técnicas e instrumentos para medir y reunir información. Estos se clasifican en cualitativos, cuantitativos y mixtas. Simplemente como lo mencionamos en el video, nos enfocamos solo en el análisis de contenido en estudios. El análisis de contenido es un método utilizado en estudios cualitativos que te permite analizar y comprender varios tipos de contenidos, como una transición de una entrevista, una colección de publicaciones o fotografías. Gracias.